Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este viernes 2 de febrero. Iniciamos a nivel nacional. Más del 15% de los inmigrantes abandona Canadá. Más del 15% de los inmigrantes deciden abandonar Canadá para regresar a su país de origen o emigrar a otro país en los 20 años siguientes a su llegada, según un nuevo estudio. Estadísticas de Canadá examinó la emigración de inmigrantes desde el 1982 hasta el 2017 y ha publicado hoy el estudio. Descubrieron que este fenómeno es más común entre los 3 y los 7 años primeros después de la llegada del inmigrante. Este periodo puede reflejar el tiempo que los inmigrantes intentan integrarse, tratando de encontrar un trabajo, un lugar donde vivir y adaptarse a la vida en Canadá. La proporción de inmigrantes que abandona el país varía según su país de nacimiento y otros factores como la vía que utilizaron para migrar a Canadá. Por ejemplo, los inmigrantes nacidos en Taiwán, Estados Unidos, Francia, Hong Kong o el Líbano y los admitidos en las categorías de inversor y empresario tienen más probabilidades de emigrar. Más del 25% de los inmigrantes nacidos en estos países se fueron en los 20 años siguientes a su admisión en Canadá. Esos países pueden seguir siendo atractivos para sus nacionales debido a un mayor nivel de vida o porque establecerse en Canadá formaba parte de una estrategia migratoria más amplia, así lo dice Estadísticas de Canadá. Además, más del 40% de los inmigrantes admitidos en la categoría de inversores y el 30% de los admitidos en la categoría de empresarios emigraron en los 20 años siguientes a su admisión. Esas categorías incluyen a inmigrantes adinerados que tienden a ser muy móviles y que pueden incluso, cuando son admitidos, tener la intención de abandonar Canadá en un futuro. En otra información, Toronto recibirá 162 millones para refugiados y para la renta. El gobierno federal ha anunciado millones de dólares para ayudar a Toronto a albergar a los solicitantes de refugio, poniendo fin al pulso entre el ayuntamiento y Ottawa y a la amenaza de un recargo al impuesto a la propiedad para los habitantes de Toronto. La viceprimera ministra Chrystia Freeland anunció que el gobierno liberal proporcionaría más de 162 millones de dólares en apoyo a los solicitantes de asilo y otras personas vulnerables que Toronto ha estado luchando por acomodar en su sistema de refugio. La ministra Freeland explicó cómo estarán distribuidos esos fondos. Support. The federal government is investing $143 million. El gobierno federal está invirtiendo 143 millones de dólares a través del Programa Federal de Asistencia de Vivienda Provisional para ayudar a Toronto a proveer vivienda a solicitantes de asilo. Hoy también anunciamos que el gobierno federal está otorgando 19.75 millones al Fondo del Beneficio de la Vivienda para la ciudad de Toronto. Juntos, los fondos que estamos anunciando hoy representan 162 millones de dólares adicionales en apoyo para la ciudad de Toronto. Es para la ciudad, es para las personas más vulnerables de esta ciudad, para ayudar a las personas que buscan asilo aquí. Es para las personas que realmente están luchando para pagar el alquiler. El ministro de Inmigración, Mark Miller, anunció el miércoles que el gobierno proporcionaría 362 millones de dólares en apoyo a los refugiados en todo el país, pero hasta hoy no estaba claro cuánto recibiría Toronto. La alcaldesa Olivia Chow le había estado pidiendo al gobierno del primer ministro Justin Trudeau 250 millones de dólares en apoyo a los refugiados este año, e incluso los funcionarios de la ciudad presionaron a los 23 parlamentarios liberales de Toronto, amenazando con imponer un aumento adicional de impuestos del 6% a los residentes si el dinero del gobierno federal no llegaba. Finalmente, el gobierno de Trudeau ha aprobado un aporte de 162 millones. Canadá sancionará a los colonos israelíes extremistas. El primer ministro Justin Trudeau confirmó que su gobierno estudia imponer sanciones a los colonos israelíes extremistas de Cisjordania.
Trudeau aseguró que la violencia en Cisjordania está poniendo en riesgo la estabilidad de la región y aunque no es usual que Canadá imponga sanciones a Israel o a sus nacionales, Trudeau aseguró que el gobierno se está planteando hacerlo. La violencia de los colonos en Cisjordania es absolutamente inaceptable y pone en riesgo la paz, la estabilidad en la región y el camino hacia la solución de dos estados que es absolutamente esencial. Estamos estudiando cómo asegurarnos de que los responsables de la violencia extremista o de la violencia de los colonos extremistas en Cisjordania para que rindan cuentas por ello. Estamos estudiando sanciones a los colonos extremistas. Estas declaraciones del primer ministro llegan un día después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitiera una orden ejecutiva dirigida a los colonos de Cisjordania que han sido acusados de atacar a palestinos e israelíes activistas por la paz en el territorio ocupado. La orden ejecutiva impone sanciones financieras y prohibiciones de visas en una ronda inicial contra 4 personas presuntamente involucradas en actos de violencia, así como amenazas e intentos de destruir o confiscar propiedades palestinas según la orden. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció las sanciones estadounidenses que marcaron una medida inusual contra el aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente. En diciembre, Canadá firmó junto a otros 13 países una declaración en la que expresaban grave preocupación por el hecho de que los colonos aterrorizaran a las comunidades palestinas. Y amigos, Trudeau truena contra las políticas de identidad de género de Alberta. El primer ministro Justin Trudeau reaccionó hoy a la serie de políticas anunciadas ayer por la premier de Alberta, Danielle Smith, relacionadas con la comunidad transgénero. Entre las medidas que entrarían en vigencia en otoño se encuentra el requisito del consentimiento de los padres para que los estudiantes que quieran cambiar sus nombres o pronombres en la escuela puedan hacerlo. También prohibición de cirugías y tratamientos hormonales de cambio de sexo en menores de edad y categorías exclusivas para mujeres para competencias deportivas donde no participen personas trans. Para Trudeau no es una coincidencia que la premier de Alberta lance estas medidas justo después de recibir al comentarista de extrema derecha de los Estados Unidos, Tucker Carlson. Escuchemos a Trudeau. LGBT youth across this country are among the Los jóvenes LGBTQ de todo el país son de las personas más vulnerables a vivir en la calle, al suicidio y a una amplia gama de peligros que pueden dañarlos. Por eso debemos defenderlos, protegerlos y sé que los canadienses en todo el país lo hacen. Es revelador que una semana después de la visita a su provincia del conservador de extrema derecha de Estados Unidos, Tucker Carlson, después de sentarse junto a él en un escenario, Danielle Smith haya avanzado con las políticas más anti-LGBTQ de cualquier otro lugar del país. Los canadienses deben saber que el gobierno federal y todos los ciudadanos protegeremos a los jóvenes. All Canadians will be there to protect youth. En su visita al país, Carlson hizo un chiste homofóbico sobre Trudeau. Sin decir su nombre, dijo lo siguiente: sé que en Canadá es una política oficial salir del armario, que sea bueno, a menos que seas el primer ministro. Trudeau siguió diciendo que si la premier Smith quiere enfrentarse a alguien, que se ponga de pie y luche por los canadienses para bajar los precios de los alimentos, para que el combustible sea asequible, para que haya más viviendas, para luchar contra el cambio climático. Dijo él: luche con nosotros para defender los verdaderos derechos de los canadienses vulnerables, no luche contra los jóvenes LGBTQ más vulnerables. Y en una nota más relajada, las marmotas predicen que tendremos una primavera temprana. Las famosas marmotas pronosticadoras de 3 provincias canadienses se han puesto de acuerdo y anticiparon hoy que este año tendremos una primavera temprana. Los roedores de Ontario, Nueva Escocia y Quebec no vieron sus sombras en el Día de la Marmota, prediciendo así la llegada anticipada de la primavera. Esta tradición sostiene que si el animal sale de su recinto en este día especial y no ve su sombra, eso indica que pronto llegará un clima primaveral, pero si aparece una sombra, entonces el invierno será largo y frío. Veamos el momento de la predicción de la famosa marmota Willy de Ontario. Como heraldos de Willy, estamos orgullosos de exclamar que no vio ninguna sombra
no salió el sol. Entonces, una vez más, la campaña de pregonero suena. Sí, Willy predice que será una primavera temprana. Esta creencia está vinculada a la llegada del 2 de febrero, que cae justo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Pero las marmotas del país no siempre coinciden. En el 2022, la marmota de Ontario predijo una primavera temprana, mientras que la de Nueva Escocia indicó la posibilidad de un invierno largo y frío, pero este año todas se han puesto de acuerdo. Y ahora nos vamos al plano internacional, pero primero hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un repaso por las principales informaciones del mundo en el día de hoy. Una filtración de datos de periodistas causa revuelo en México. En México, al menos 14 periodistas, fotógrafos y camarógrafos presentaron denuncias ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información por la filtración y difusión ilegal de sus datos personales el pasado 22 de enero. Javier Cardoso nos reporta desde México con La Voz de América. Unos 263 periodistas que cubren al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador vieron vulnerados sus datos personales al ser difundidos ilegalmente. El acceso no autorizado a información no fue a la base de datos de los periodistas acreditados en la Presidencia de la República, sino a un archivo que contenía una información parcial de periodistas. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Sea cual fuese el propósito, la filtración causa gran preocupación. A quien les importa traer estos datos a veces es la delincuencia organizada. ¿Y qué es lo que provocas con ello? Tenerlos a la vista y en cualquier momento atentar contra su vida, como en México sucede muy frecuente para todos aquellos que ejercemos esta labor del periodismo. Y eso es lo que más preocupa. Recordemos que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Del año 2000 a la fecha, pues seguimos hablando de 163 periodistas asesinados, cuyos casos siguen sin resolverse en su gran mayoría. Tenemos también 32 periodistas desaparecidos y un contexto de violencia continua. Lo que procede, dice el gobierno, es que si alguno de los afectados se siente amenazado o en riesgo, puede acudir al mecanismo de protección e igualmente debe monitorear de forma constante sus teléfonos, cuentas de correo y redes sociales. Javier Cardoso, Voz de América, México. Y amigos, nominan a Petro para el Premio Nobel de la Paz. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz y de inmediato se ha desatado la polémica. Fue el diputado noruego Rasmus Hansson quien nominó al presidente colombiano, destacando que lo hacía porque Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Dijo, él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia. De inmediato, Petro agradeció la nominación a través de su cuenta de X, antes Twitter, diciendo: agradezco a Rasmus Hansson que me haya nominado al Premio Nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. Así lo dijo el mandatario. La nominación de Petro es tan celebrada como polémica, mientras sus aliados y seguidores aplauden la visión que tiene de la paz total en el mundo. Sus críticos cuestionan las cifras de inseguridad y de crecimiento de grupos armados en el país, que aún en medio de los diálogos de paz siguen atentando contra la población civil. Recordamos que Colombia ya tuvo un Nobel de la Paz, el expresidente Juan Manuel Santos, que fue premiado en el 2016 por lograr justamente un acuerdo de paz
con las guerrillas de las FARC. En otra publicación, Petro aseguró que el premio no debería recibirlo él, sino la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y dijo que no se va a obsesionar con el premio. Dijo, no me obsesionaré por ello. Creo que si alguien debe recibir ese premio es UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos. Centenares de sus miembros han sido asesinados en los bombardeos a Gaza y aún así, en medio de las bombas y la barbarie, han ayudado a centenares de miles de niños, mujeres y ancianos palestinos. Así dijo el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter. Y amigos, habrá una votación de prueba sobre la política fronteriza en Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos realizará una votación de prueba la próxima semana sobre un proyecto de ley que combinaría una nueva política fronteriza con la ayuda militar para Ucrania y otros aliados estadounidenses, mientras los líderes de la Cámara Alta siguen impulsando la medida pese a un gran escepticismo por parte de los republicanos y algunos demócratas. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que pondrá en marcha una votación de prueba sobre el paquete de seguridad nacional para el próximo miércoles. Sin embargo, dado que algunos republicanos se resisten al calendario y muchos siguen sin comprometerse a apoyar los cambios en la política fronteriza, el futuro del proyecto de ley sigue siendo incierto. Nuestra frontera sur necesita urgentemente un arreglo, dijo Schumer en un discurso en el Pleno de la Cámara. Se tiene previsto que los negociadores del Senado publiquen en los próximos días el texto de un proyecto de ley que reestructuraría el sistema de asilo de los Estados Unidos con una aplicación más estricta y rápida de la ley, además de enviar decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, Israel y otros aliados estadounidenses en Asia. Los negociadores, que han trabajado durante semanas para terminar el acuerdo, han mantenido en secreto los detalles de la medida, pero se han visto sometidos a una gran presión por parte de los republicanos, que se sienten frustrados porque no han visto el contenido del proyecto de ley y se resisten a hacer cualquier concesión en materia de seguridad fronteriza. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará soleado, tendremos temperaturas entre 4 y menos 4 grados. En Ottawa, mezcla de sol y nubes, tendremos temperaturas entre menos 2 y 11. En el lado de Montreal estará nublado, temperaturas entre menos 3 y menos 10. En Vancouver, temperaturas entre 9 y 5 grados y estará nublado con posibilidades de lluvias, mientras que en Calgary hay lluvias pronosticadas y temperaturas entre 4 y 6 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora. Como siempre, me despido de todos ustedes, recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta el lunes. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, Local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.